Bueno, si llegan a este cuarto video, realmente es muchísimo, ¿sí? Muchísimo lo que me han acompañado. Los videos no los voy a rever porque considero también que los errores forman parte de la perfección de un camino. Y aparte igual no tengo ganas de seguirme escuchando ni nada. Eh, Sé que todo lo que planteo, esto de la lógica biológica asociada a la lógica escatológica, esto de poder entrar a desentrañarnos, poder renacer y florecer, puede por ahí parecer un poco disparatado, un poco loco. Eh, pero bueno, formó parte de mi camino, lo respeto, esta es mi manera de compartirlo. Así como les dije que tuve un sueño en donde me había encontrado a mí mismo y eso realmente me asustó, también durante un tiempo tuve sueños en donde me despertaba en la madrugada y es como que no podía salir de mi habitación porque no encontraba la puerta. Y eso me angustiaba porque me dejaba la sensación de estar en un cubo encerrado y sin salida. Este del retorno al origen tiene que ver un poco con eso, con cómo salir de esa caja, cómo poder girarnos para poder desentramarnos y desde ahí empezar a poder salir hacia adentro. Agradezco, no sé si voy a hacer un cierre, pero por eso agradezco antemano a todas las personas que han colaborado sin saberlo, ya sea con fotos, con videos y demás, porque esto fue un trabajo de poder ir buscando piezas sueltas como para poder mostrar esto que realmente es prácticamente indemostrable. Por eso a veces incluso dudo, sé que los videos los voy a terminar mostrando, pero sepan que durante todo este proceso realmente dudé y mucho, porque digo, esto es como que uno queda muy expuesto. Pero entiendo eso, la exposición o el expuesto, como diciendo, che, mira, yo estuve ahí. Si te pasa, si te caes y demás, existe otra forma, existe otra posibilidad. Obviamente que hay muchas maneras de abordar todo esto, hay muchas terapias, hay un montón de recursos y de herramientas, pero bueno, fue mi propia manera de comprender esto que por momentos parece incomprensible. También quiero agradecer, así como destaqué el trabajo de Pablo Almazán, quiero agradecer el trabajo de José Luis Parise con los 11 pasos de la magia y también el de María Alejandra Casado con la lógica global convergente. Ellos, sin saberlo, con sus videos, con sus libros y demás, me han ayudado en este proceso, me han ayudado a jugar y a recrearme. Yo no digo que esto sea así, es decir, que esto sea el trabajo de ellos aplicado a mi camino, porque no, lo estaría pegando a algo que nada que ver. En este caso ellos me inspiraron a ver esto, a jugar también, a ver esto desde perspectivas más elevadas, desde perspectivas más profundas. Ellos realmente sí son maestros en lo que hacen. En mi caso yo soy maestro en el sentido de poder enseñarme a mí mismo. Pero en este caso de poder mostrarme mis miserias, mis zonas no deseadas, mis zonas oscuras, y por eso para mí el valor es el poder eh, darme a mí mismo esa posibilidad de aprender a valorizarme y no desvalorizarme. ¿Sí? Siempre son un juego de palabras, la desvalorización es para que vos te des el valor y así. Bueno, no la hago más larga. También quiero agradecer a mi familia por todo este proceso, por todo este apoyo. También quiero destacar que en este proceso, si me sirvió de mucho haber encontrado en su momento un psiquiatra muy humano como Roberto Tur, nunca pude compartir todo esto en profundidad porque no hemos tenido tiempo y demás, pero le dije, Roberto, voy a hacer unos videos para intentar, ¿sí?, mostrar esto de cómo la locura, locura, la oscura. Yo sé que Roberto me escucha, se ríe, pero intuye que también va un poco por ahí. Sí, esto no son cosas del libro. Cuando uno empieza a caminar siguiendo eso, su corazón, por momentos uno dice, che, me desvié. ¿De qué va todo esto? Mirá dónde estoy. En un proceso de ascensión y de iluminación. Yo estoy trabajando sobre partes oscuras. Bueno, no sé, yo lo respeto. Es mi camino. Así que, bueno, gracias a los que llegan hasta acá. La parte que sigue también va a seguir siendo rara porque forma parte de un juego. Y bueno, está en mí esto, la posibilidad de abrirme y compartir por si a alguien le puede llegar a servir algo de esto. Así que bueno, gracias de todo corazón. Bueno, acá de vuelta nuevamente vemos lo que es la luz del reino. ¿Sí? Entendiendo el reino como el rey que dice, no, no, o reí, no, no. En este caso es no veo, no puedo, no siento, no sé. Y nuestro niño interior asombrándose que cada no representa una frontera, un nuevo límite, un nuevo desafío. En esta parte van a venir unos textos un poquito largos, algunas cosas las voy a leer, otras después ustedes las pausarán.
Aparte cuando leo me voy trabando, pero bueno, no importa. Acá lo que voy a relacionar es esto, las claves, porque vamos a entrar un poquito más adelante en las claves, como cómo desclavarnos, pero claves con aquello con lo cual me clavé o herí, las marcas. Todos sabemos que hay lugares a donde no queremos volver, que hay puntos con advertencias de no retorno y que hay circunstancias que nunca más queremos vivir y hay marcas o heridas que llevamos en la piel pero se sienten en el alma. Pese a todo eso hay circunstancias que desencadenan el mismo dolor que creíamos haber sepultado o que juramos nunca más volver a atravesar. Y uno dice, pero ¿por qué se me vuelve a repetir la misma política? La misma, eh, como es, la misma circunstancia. ¿Por qué tengo que atravesar de vuelta, ¿sí? Por algo tan doloroso? Y usamos la palabra desencadenan, ¿sí? Porque gracias a lo que se desencadena es que podemos ir al origen o al primer eslabón de esa cadena. En este proceso, lo que vamos a ver cuando empezamos a resignificar y demás, es que la vida nos brinda, en eso que llamamos o sentimos como desgracia, la hermosa gracia de aprender a vivir en gratitud. Sé que cuando uno está viviendo esas circunstancias, que alguien te diga, no, vas a terminar dando gracias, es muy difícil. Porque al principio cuando estamos viviendo esto de los lugares dolorosos y demás, al principio uno no sabe lo que está viviendo y lo que quiere hacer es escapar de eso. En este caso es la invitación a abrirnos y tratar de ver cuál sería el propósito oculto. En eso de vernos nos podemos ver como prisioneros o misioneros. El concepto de marca, punto y cruz es más o menos como el punto de referencia. Por eso cada vez que pasamos por circunstancias muy dolorosas o traumáticas, el inconsciente nos protege, dejando una marca, punto, cruz o señal para alertar sobre la zona que fue afectada por el impacto. Acá lo que estamos viendo es el inconsciente como aliado, ¿sí? Porque el inconsciente registra o apunta todo lo sucedido hasta el más mínimo detalle, hasta que sea el punto madurativo de abordar lo que hubo que tapar. Y esto es como si el inconsciente dijese, cada vez que apuntes o vayas en esa dirección, haré todo lo posible para que seas consciente hacia dónde vas. Y eso que afirma tiene una gran razón, ¿sí? Porque es la parte que aún no visibilizamos, es la parte que aún no integramos. Y el corazón es el que nos dice, che, nuestra hora ha llegado, vamos por acá, vamos a sanar, vamos a limpiar, vamos a desentramar. Y en este proceso no hay encierro más duro y tortuoso que el encierro dentro de uno mismo. Por eso es una instancia clave en donde debemos decidir si nos vamos a transformar en misioneros, es decir, en aquel que tiene la misión o el propósito de sanarse, o si preferimos seguir siendo prisioneros para continuar como víctimas y tener a quien culpar. Yo sé que a veces uno dice, bueno, pero yo me gustaría eso de ser misionero, que en misión, que el misi se encienda. Pero bueno, a veces no tengo opción. Pero cuando el que diga eso entre de vuelta, vaya para atrás en los videos sobre el no puedo, ¿sí? Sobre la función, eso de cómo poder asumir que no puedo y al mismo tiempo abrirme para decir, bueno, desde el punto de vista humano no puedo, llego hasta acá, este es mi límite. Pero sé que hay algo en mí, una voz interior, lo que se llama o espíritu o alma, hay algo de mí, ¿sí? Que sabe, que comprende. Entonces la invitación es a poder redescubrirse o poder ser guiado desde dentro. Y acá, esto cuando hablábamos, ya tomé un mate porque ya se me secó la garganta, cuando hablábamos del tema de las claves y demás, ¿qué es lo que la llave maestra nos muestra? Acá voy a ir adelantando esto. Miren esto, cuando uno mira acá parecería ser que es el ojo de una cerradura, pero si tenemos en cuenta el ajedrez, esto bien podría ser la ficha del peón, ¿sí? Supuestamente la ficha con menos valor. Después lo vamos a retomar esto. Acá después, por ahí quizás me confundo explicándolo, por eso después lo pausan, lo ven. Acá lo que me interesa es esto, lo que enseña como que lo que muestra, ¿sí? En este caso yo me estoy enseñando, me estoy mostrando a mí mismo como para poder ver donde no podía ver. Entonces la palabra contraseña, ¿sí? Que también se llama password, que es la palabra que pasa.
Y recuerden el password como la clave, como la llave, como aquello que nos permite ver. Y otra forma de verlo, el sentido de contraseña, es lo que la contra me enseña. En mi caso, cuando grité miserable, es como que se lo decía a la contra. Y sin embargo, bueno, gracias a girar, bueno, eso que dije en realidad está en mí, no lo puedo ver, y lo saqué de la peor forma. Entonces, ¿qué es lo que me enseña eso que le dije a la contra? Por eso, el que está en contra, el que está en el otro extremo, cuando uno yo supongo en su suposición, bueno, eso lo que está en contra nos va a permitir encontrar nuevas perspectivas. Entonces, cada vez que en vez de pelear y batallar con aquello que estamos en contra, bueno, ¿contra qué? ¿Contra qué estoy confrontando? ¿Sí? ¿Qué puedo aprender de eso? Lo que nos muestra la oposición, ¿sí? O sea, la posición del que está en el otro extremo, ¿sí? El que me hacía suponer cómo era ver desde su posición, eso es, tengo que ayudar a, bueno, ¿qué es lo que me muestra ese otro? En lo personal después va a ser, bueno, ¿qué tiene que ver esto de la luz, de la oscuridad, de lo femenino, de lo masculino, de la arriba? Bueno, ahí trabajamos mucho con eso de lo que se opone. Así que bueno, después cada uno después lo va a ver con más profundidad, pero esta es una forma de decir, bueno, a ver, ¿cuál es la palabra que pasa? ¿Sí? La que me permite pasar, la que me permite entrar. Y cuando hablamos de clave, recordamos que la misma palabra si la acentuamos significa otra cosa. Clave y clave, si clavo es clavo. Entonces, bueno, una de las formas de detectar esas claves o llaves, aparte de, bueno, de la clave es ¿en qué me clavé? Las heridas son marcas, muestran el camino a seguir. Entonces, ¿cuáles son las emociones básicas que más me sacan, duelen o desequilibran? Acá están las emociones básicas, hay otras más, pero estas son una de las más significativas. Y dentro de esas, dentro de esas claves está el amor. ¿Sí? Buscar claves en las palabras que usamos para definir a la oposición también nos ayudan. Entonces uno dice, bueno, ¿qué palabras hirientes uso cuando los demás me lastiman? Y digo, bueno, a ver, voy un poquito por acá. Si bien en esos momentos resulta difícil tener presente de que todo también tiene su parte luminosa o su contraparte más clara, es lo que nos va a permitir decir, bueno, a ver, yo solamente lo veo así. En este caso yo lo veía solo como miserable. ¿Cómo podría jugar a resignificar, a ver donde no puedo ver? ¿Sí? Entonces siempre vamos a ver una de las formas de ayudarnos es, bueno, a ver, voy a buscar su sinónimo, voy a buscar la raíz de la palabra, la etimología, y después voy a buscar su antónimo. ¿Y qué pasa si lo miro desde arriba? ¿Qué pasa si lo miro desde abajo? Y en eso voy creando movimientos dentro de movimientos, y ahí es como ese que el clavo se da cuenta que es el clavo, que es esclavo, y empieza a detectar cuáles son los patrones que limitan. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿en qué situación me siento esclavo, clavado, estancado, sin salida? Y ahí de a poquito vamos a ir viendo que se puede ir saliendo. A ver, les voy a leer un poquito hasta acá. Palabras claves, una vez identificadas, se transforman en verdaderas llaves que abren, facilitan el acceso, permiten pasar y revelan el camino hacia las enseñanzas ocultas. Son palabras que generalmente las repetimos con mucha frecuencia, sobre todo las más significativas. ¿No saben por qué les voy leyendo también? Porque no tengo presente toda la secuencia, porque esta es la primera vez que intento relatar todo lo que fui haciendo paso a paso. Decía, mira, claro, esto me sirve acá. Y fui acomodando las distintas piezas y nunca me tomé este tiempo de empezar a leer, porque como lo hice solo para mí, y inicialmente no tenía la intención de poder compartirlo, entonces, bueno, por eso también voy leyendo y en ese leer me confundo y a veces digo, che, capaz que no lo tendría que leer, capaz que tendría que poner los tipos como placas, pero la dificultad, digo, bueno, ¿y cuánto tiempo dejo cada placa? Por eso es que intento leer para ver, bueno, cuánto tiempo me lleva a estar en este lugar. Entonces, las palabras claves me recuerdan dónde, cómo, cuándo y por qué me clavé. Ellas encierran, bloquean, impiden el paso y limitan, pero acuérdense que tienen un propósito y que esas heridas son claves vitales para dilucidar el aprendizaje que aún debe aflorar para poder sanar. Entonces, bueno, uno dice, ¿de qué manera puedo detectar esas claves, esas llaves, esas heridas? Bueno, miremos eso.
palabras que me detonan. ¿Sí? Recordemos que detona es lo que me dé el tono, lo que me permita volver a escucharme, retornar, el retorno, ¿sí? Aquello que me saca, ¿sí? El sacado es eso, el que es sacado de do, de su raíz, de su anclaje, las cosas que nos irritan, qué cosas nos hacen explotar, ¿sí? Y también son las palabras con las que defino a la oposición, lo que decíamos hace un ratito, y uso para defenderme cuando me siento maltratado, herido o fuertemente atacado. Podemos ver eso del código secreto. Ay, si es secreto, ¿cómo lo voy a saber? Pero bueno, usamos la palabra secreto y puede develarse en función de lo que es creto. Excretar tiene que ver con eso, con lo que uno escupe, con lo que uno se saca desde adentro, con eso, lo que veíamos hoy con el tema de la mierda para transformarlo en abono. ¿Mm? Entonces, todo eso que es creto sirve como rastro o huella que voy dejando en relación a mi herida. Entonces, ¿qué es lo que destilo? Furia, enojo, ira, y ahí vamos. Entonces, en la medida que nos vayamos decodificando, aparece como si fuera el código fuente, que es la clave que conduce al origen o fuente de lo que queremos saber. El emisor, en este caso el emisor interno, ¿sí? va codificando la información. Recordemos que información es lo que está dentro de la forma. Nosotros somos los receptores, los encargados de decodificar o de velar lo que el emisor nos quiere enseñar. En este caso el emisor es el inconsciente, ¿sí? Que mira, por algo lo codificó, por algo lo grabó, por algo lo tiene ahí. Al revelar lo que estaba oculto nos damos cuenta. En la medida que vamos, ¿sí?, develando nuestras claves, claro, dice, claro, y ahora caigo, me doy cuenta, sí, ¿por qué me pasó esto? Entonces de a poquito, en la medida que nos vamos desentramando, que vamos develando nuestras claves, nuestra llave, nos vamos haciendo más conscientes del potencial escondido en nuestro interior. Acá también hay un proceso de jugar, ¿sí?, con imágenes para ir viendo cómo es esto de despertar, para recordar, para darnos cuenta y para ir yendo, ¿sí?, en búsqueda de nuestra luz interior. Si nos damos el permiso interno de ver en nuestra propia oscuridad la contraseña, nos enseña a desbloquearnos para llegar a la base o raíz de nuestros conflictos y así liberar y sanar aquellos aspectos duros u oscuros que estaban a la espera de ser abordados con la luz de la conciencia. Para sanar las heridas y reparar el daño, tengo que hacer un alto en mi vida, eso de hacer una pausa, lentecer, y darme un espacio, ¿sí?, yendo despacio, para poder verme y reconocerme, es decir, volver a conocerme, viéndome desde las diferentes perspectivas que las enseñanzas ocultas me brindan para ayudarme a realinear, elevar y así poder continuar disfrutando de la vida sin el peso de las viejas cuentas pendientes. Lo que estamos haciendo con esto de las claves, las llaves, las palabras, es tratar de entrar y poder ver donde no se ve. Debe haber muchísimas formas de hacerlo. Bueno, pero en mi caso, como se dio así, esto se transformó en un juego. Y como me gustaba escribir, ¿sí?, por eso escribí muchos mensajes que circulan por las redes, ¿sí? Siempre vi las palabras como cofres y realmente me apasionó esto. Y acá hay otro aspecto que tiene que ver con esto de las gárgolas, con la parte dura, y lo ejemplifico con la palabra ser rojo, ¿sí? ¿Qué tiene que ver el ser rojo con el pasado? Acá es como cerrar en rojo. Si bien la clave o llave para ver a través del enojo nos abre camino hacia nuestras zonas de angustia, dolor, incomodidad o sufrimiento, también tenemos que tener en cuenta que a veces las puertas también cuentan con un fuerte y estratégico cerrojo. Y relaciono cerrojo con que cerró el rojo del ojo, ¿sí? El cerrojo también se llama pasador, y pasador tiene la palabra pasado también. Entonces el pasador, el cerrojo, esa traba, es una protección adicional para que no se acceda fácilmente hacia la zona más profunda. Las gárgolas también cumplen esa función. Ojo con pasar. ¿Se acuerdan de esfinge? ¿Es o finge? Cuando estamos por entrar en zonas de aprendizaje muy profundas, aparece todo esto. La duda, las gárgolas, la esfinge. Y en realidad es porque ahí hay algo muy valioso. Ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad.
Y esto también parece un contrasentido, que mostrar invisibiliza. Muchas veces la clave a develar parece imposible de descifrar porque simplemente la respuesta ya está expuesta frente a nuestros ojos. Y eso es lo que justamente nos lleva a creer que ahí no hay nada que buscar. ¿Sí? ¿Quién va a buscar acá, por ejemplo, un peón? Si la relación de figura-fondo nos está diciendo, che, no, este es un lugar donde va la llave. Por eso es la importancia de jugar a resignificar y empezar a ver, che, esto es un peón, es una cerradura. Por eso cuando vamos uniendo los distintos puntos, a veces en la medida que vamos uniendo o entrelazando es que aparece eso que supuestamente estaba invisibilizado. Esto de lo invisible, se habla del primado negativo, por ejemplo, en películas. El primado negativo, en este caso, es poner la realidad delante de nuestros ojos, pero camuflada entre otros argumentos. Por ejemplo, esto se ve en las películas, cuando se tiene un mensaje oculto. Había una película, el ejemplo que vi era que, mira, en una película mostraban esto y que parecía un error. ¿Y cuál era? Decía, venía gente con distintas letras y formaba, supuestamente por error, Love You Satan. Y en realidad se acomodaban y la frase era Love You Santa. Entonces dice que hay mucho, sobre todo en películas y demás, donde se nos va imprimiendo de manera negativa para que nuestro inconsciente lo vaya registrando. En este caso, tomé como base eso del primado negativo y todo este trabajo basado en imágenes sería un primado positivo, una manera de ayudar al inconsciente a que diga, che, a ver si hago consciente esto desde acá. Es decir, recordando que el inconsciente es uno, ¿sí? Que no se da cuenta. Porque el inconsciente para mí es como que sabe muchísimo más, ¿sí? Va a una velocidad muchísimo mayor y es el que nos termina permitiendo ver este tipo de cosas. ¿Puede el peón convertirse en campeón? Acá la palabra peón aparece con campeón. Se dice que el peón es la pieza más débil del ajedrez, porque se ve a sí misma como limitada por su posición inicial en el juego. Hay quienes insisten en que la única posibilidad de que el peón tenga una mejor posición es por medio de la revolución. Vamos, hay que luchar. No, nosotros que somos los de abajo. Pero eso es porque aún no aprendió a ser consciente y a reconocerse, el peón, como el actor principal de su propia obra, de su propia película. Una obra maestra en la que el peón redescubre la luz de su gran fortaleza interna y se convierte en un verdadero campeón. Ver al peón como un obrero, pero en este caso no en el sentido de quien es utilizado para bloquear el paso de peones adversarios y ser un escudo para proteger a piezas más valiosas como la dama o el rey, sino en este caso vamos a ver al peón en el sentido de, o el obrero, en el sentido de quién es capaz de realizar una obra y actuar su propia obra. Nos permite contemplar a esa pieza, ¿sí?, del juego desde una perspectiva totalmente renovada, que habilita en el peón la bella posibilidad de autodescubrirse y evolucionar conscientemente a través de lograr sobre sí mismo. Muchas veces nosotros sentimos que no, así yo, que soy el último orejón del tarro, ¿eh? Bueno, ahí estamos bajo el modo peón. En este caso, a la medida que podamos ir redescubriendo nuestra historia, nuestro camino de vida y demás, podemos hacer de ese peón un campeón. Siguiendo con la temática del ajedrez, hay recursos que son mágicos y que nos hacen únicos. Y esto es lo bueno a veces cuando uno cree que bueno, es así, no hay otra chance, el ajedrez se juega así. Miren esto, hay otras posibilidades. Nuestro principal recurso es nuestra singular y creativa manera de percibir y comprender la realidad. ¿Sí? Esto es la imaginación, ¿sí?, de respetar cada uno su propio punto de vista. En donde hay instancias en donde lo tradicional y ortodoxo se transforma mágicamente en una nueva posibilidad de experimentar el juego de la vida, en donde lo único se transforma en la belleza inspiradora del unicornio. Lo único. ¿Sí? Miren esto, antes uno puede ver los puntos fijos y dice esto es lo único, y sin embargo esos puntos giran y no era lo único. Entonces yo no sabía que había otras formas de jugar al ajedrez. Acá rescaté esto,
que una pieza de ajedrez mágica o pieza no ortodoxa es una pieza que se utiliza en el juego de ajedrez llamado no convencional. Estas piezas suelen tener movimientos variados y propiedades bien especiales. Una de esas piezas mágicas es el llamado jinete negro o unicornio. Bueno, todo este tipo de cosas son las que nos inspiran, ¿sí?, a buscar nuestras llaves, nuestras claves de manera bien creativa, ¿sí?, en donde la luz del reino, ¿sí?, eso que faltaba de velar y demás, es el reino en donde reina la armonía, la unión de lo divino, el divino femenino, el divino masculino, la luz, la oscuridad, la materia, el espíritu. Al trascender el reino, reina la alegría de vivir. Estas son todas juegos de palabras en donde uno iba viendo, che, reino, reina, mirá, qué sé yo. Las voy mostrando así. Busco imágenes alegóricas que nos permitan ver esto del crecer, del renacer, del conectar con la tierra, con los ancestros, y empezar a sentir realmente gratitud por esto de vivir una experiencia humana en la escuela de la tierra. El camino de la madurez nos lleva del hacer al ser, y cuando se llega al ser, se trata de hacer desde el ser, y no de hacer para aparentar ser o parecer. Parecen juegos de palabras, sin embargo, en la medida que uno va profundizando, ¿sí?, esto de hacer, el aparentar, es esto de sacarnos las máscaras, dejar de parecer, darnos lugar a nuestro ser, a nuestro aspecto más genuino. ¿Sí? Por eso eso de que uno que una, el femenino y el masculino, ¿sí?, nos tenemos que dar el permiso a esto, darnos cuenta que nuestra perspectiva es única, nuestra forma de entrelazar o percibir los puntos también. ¿Sí? Por eso tenemos que respetar, ¿sí?, nuestra autenticidad y ver eso, que somos uno en todo y todo en uno. Por eso vamos a hacer una conciencia de unidad, en donde vamos a redescubrir que todo se interrelaciona y que no estamos solos. Esta es una forma de decir, o Dios, la divinidad, cuando uno dice, bueno, a ver, que me asistan, y hay una asistencia que uno no ve, y tiene que ver con el conteo espacial invisible, con la presencia de Dios dentro de lo visible. Es decir, acá están los números, el 0, el 1, 2, pero miren acá, podemos contarlo como que esto es un espacio, el 2 son dos espacios, ¿sí? Entonces, conteo. El nombre Teo es de origen griego, proviene del vocablo Theos, y su significado es literalmente la presencia de Dios. ¿Sí? En esta tenemos que ver que en este caminar nunca estamos solos. Están nuestros guías, nuestros ancestros. Cada uno sabrá quién es el que está en ese lado visible. Podemos ser nosotros, nuestro aspecto superior, no sé, pero hay un conteo. En esto de darse cuenta, caer en la cuenta, conteo, contar, ¿sí?, lo puse por ahí. Así que a veces dicen, bueno, pero así no es, bueno, es mi forma. De hecho, si llego acá, en función del sincero, y uno dice, ¿qué es el sincero si solamente existe el cero? Porque la maestría interior empieza, ¿ven? Empieza, pero desde la pieza, dentro de cada uno, dentro de ti. Entonces, acá hay uno que empieza a darse cuenta, che, hay otro en mí, ¿qué pasa si me giro? ¿Qué pasa si me integro? Entonces ahí aparecen los dos unos que forman una M, ¿sí?, y nos da lugar a esto, a la automaestría. Entendiendo esto, la maestría o el maestro o la maestra, con ese que tiene el valor de poder enseñarse a sí mismo. Pero no enseñarse desde el saber, sino desde el no saber. Desde, che, esto me falta integrar, che, esta pieza no encaja, con esto, y me estoy trabando. Ahí va la maestría, al menos esta es mi forma de verlo. La alquimia espiritual introduce una tercera posición con respecto a la luz y la oscuridad. Es un nuevo tipo de conciencia que abarca ambas polaridades a través de la energía del amor y la autocomprensión. El desafío de la automaestría nos impulsa a ir más allá de los opuestos y crear una nueva conciencia en donde reine la unidad, tanto en presencia de la luz como de la oscuridad. Así es como nos volvemos co-creadores de la nueva humanidad o de nuestra nueva realidad. ¿Sí? Pero vieron cuando veíamos la imagen de la luz, ¿no?, y la pieza y el desorden, y cómo a la medida que la luz emergía nos íbamos dando cuenta. Bueno, vamos a ir un poquito de vuelta por acá, porque la maestría interior empieza cuando estoy situado en mi cuarto, en el corazón, en la habitación, en la pieza.
Recuerden que yo estoy asociando siempre esto, pieza, cuarto, habitación, ¿sí? Este cuarto, ¿sí? Cuarto, cuarta, así como decimos de la cuarta dimensión, ¿por qué vamos de la tercera a la quinta y la cuarta? ¿Por qué hay que dar un salto? Bueno, quizás en parte porque en esa cuarta, todo ese desorden, todo ese caos y demás. Y acá asocio el cuarto, ¿sí? Si uno dice, bueno, ¿cómo? Cuando uno no ve, ¿sí? Cuando es la parte inconsciente, es como la caja negra. No en que la caja negra de los aviones, es como que la caja negra, en este caso el inconsciente, todo lo registra. Pero bueno, esto se puede también ver como un píxel o también como una pieza. Y acá ese concepto de caja en donde todo encaja, y uno dice, che, la caja de Pandora. Y esto cuando uno va hacia adentro a poder desentramarse a su zona más oscura, puede ser simbolizado como esto, como la caja de Pandora. Y ahí es donde dice, no, 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 pero pará. Pandora, salen todos los demonios. Pero acá jugamos como Pandora, como aquello que dora el pan. Cada uno tiene su propia caja de Pandora, sus propias cosas que escondió, que puso, y todas esas cosas que el inconsciente tiene ahí como regalos. Y dice, pero para, como regalos, bueno, ahora lo vamos a ver de una manera distinta. Aquello que no pudimos asumir, afrontar o incluso lo que optamos por negar nos encadena. ¿Sí? Por eso cuando decíamos, sí, fíjate lo que desencadena, porque te va a ir, en la medida que vayas buscando la causa, detrás de la causa, al origen de la cadena. Entonces ahora estas cadenas las transformamos en líneas o en puntos de conexión. Y acá ven, cuando uno va hacia adentro, claro, acá empezó mi depresión, claro, acá mi miedo es, empieza la depresión, empieza el miedo, empieza la frustración. Cuando uno se centra en ese vientre para desentramar, para ver esos hilos rojos, esos hilos negros, y uno dice, claro, acá empezó. Entonces, por eso de entrar a vernos en esa caja, ¿sí? Donde parece que estuviese, uy, esos demonios, ¿sí? Son nuestros propios demonios, nuestras propias cosas en donde no son demonios. El demonio es el regalo, lo vamos a ver esto como, ¿sí? Yo sé que muchos por ahí se enojan, no, porque el demonio existe, la oscuridad, pero acá estamos trabajando sobre nuestra propia oscuridad. Entonces cuando uno vaya a su zona oscura, simplemente se va a encontrar con sus partes rotas, fraccionadas, olvidadas. Entonces, claro, acá empezó mi vergüenza. Entonces uno descubre pieza, 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 pieza. Y estas son las piezas que no encajan en la caja o que aún no eran visibles y necesitamos integrar. Entonces, en la medida que empezamos a trabajar con estas piezas, ¿sí? Teniendo empatía con nosotros y sabiendo que todo es por amor y que dentro de estas piezas hay una enseñanza oculta, empezamos a ver esto, que cada pieza sanada vale oro. Por eso se guarda todo esto en nuestros bancos de memoria. Entonces cuando vemos la contracara, bueno, estaba la culpa, bueno, puedo ser responsable. ¿Sí? Estaba dentro de un tormento, bueno, puedo desarrollarlo en templanza. Odiaba, bueno, y ahí vamos. Podemos reconfigurar nuestro pasado. Acá lo que podemos ver cuando entramos en esa parte nuestra, oscura, dura y demás, podemos ver los potenciales aún no aprovechados. Es decir, tenemos la posibilidad de ver el otro extremo, de poder empezar a autosanarnos. Por eso las enseñanzas ocultas son regalos que hay que desocultar. Así, paso a paso, en la medida que nos vamos girando, nos vamos reencontrando, es como aflora nuestra maestría interior. Entonces, esa caja que no nos animamos a abrir, se transforma en la caja que el pan dora. Y ahí empezamos a ver esto de la pieza en donde todo empieza. Porque empezamos a darnos cuenta de esto, que nosotros somos la pieza en donde todo empieza. Porque cuando uno entra, uno es el que empieza, ¿sí? A redescubrir, a honrar, a integrar, a sintetizar. Las zonas oscuras son iluminadas por la luz de la conciencia. En la medida que entramos, desentramamos y vemos por dónde va mi Sion, qué es lo que se enciende en mí. Y en este caso las luces representan los potenciales desarrollados. Por eso es un proceso de darse a luz. ¿Sí? Uno se empieza a iluminar por dentro a partir de darse cuenta
y volverse consciente. Acá está la historia de la caja de Pandora y dice que lo último que quedó en esa caja era la esperanza. ¿Sí? Espera. ¿Sí? El proceso de... Por eso el que espera no desespera, porque sabe que la esperanza es lo último que se pierde, que esta era la enseñanza de la caja de Pandora. Entonces ahí vamos viendo que eso que se comprimió, se guardó, se almacenó y demás, ¿sí? Nos estaba protegiendo de qué? En este caso de nuestra inmadurez. ¿Sí? Entonces, no todos tienen que pasar por estos procesos. Yo digo, recuerden que lo estoy compartiendo para quienes sientan que están encajados, ¿sí? Para que sientan que no hay posibilidad de salida. Entonces así lo que estamos viendo que el propósito de la conciencia podríamos decir que es la expansión de nuestros marcos mentales a través de la integración e interrelación de todo lo manifestado. A ver, voy a retroceder un poquito para mostrar esto, que todo esto ya estuvo manifestado, ya formó parte de nuestro camino. Lo que pasa que quedó ahí, oculto, tapado, anclado. Y ahora me perdí por dónde iba por acá. Acá. Y vieron cuando uno dice, bueno, yo soy la pieza donde todo empieza, pero no tiene sentido. La pieza cuando está suelta, ¿sí? Es en el vacío, ese límite. Dice, ¿cuál es el sentido sin mi pieza? ¿Dónde va a encajar y demás? Y acá estamos viendo que nuestro límite, esta es una forma de graficarlo, también en la medida que ensamblo mi pieza con la pieza de otro y demás, vamos a ir viendo que eso que parecía un límite sin sentido forma parte de un camino. Esta es una forma siempre de mostrar que cuando las piezas empiezan a encajar, se empiezan a mostrar cosas que antes no estaban ocultas. ¿Sí? Y nosotros, si bien las piezas las vemos unidas, puede que sea así, como si fuera, ¿sí? Un lado y otro. Lodo es porque toda esta parte está como enlodada, oculta, y este es como si fuera el lugar donde uno empieza a fluir, ¿sí? Pero a partir de compartir, de religar, de integrar. Entonces, cuando vemos acá parecería ser que no hay nada en el proceso de sinapsis neuronal, ¿sí? Pero uno dice que no hay nada porque no lo puede ver, ¿sí? Pero si pudiésemos hacer un zoom, veríamos o empezar a hacer este proceso, de ver que sí, que en donde creemos que no hay nada, donde creemos que hay un vacío y demás, hay muchísimas cosas. Por eso realmente la experiencia de vida, viéndola así o reinterpretándola, se vuelve realmente como maravillosa. Ahí estamos con las piezas. Entonces uno puede ver esto como, claro, esto puede formar parte de un camino. Entre todos estamos transitando este borde, este límite, ¿sí? Donde parece que nada tiene sentido y visto desde una perspectiva global sí. ¿Recuerdan lo que vimos al principio de la visión interconectada? Bueno, es más fácil verla pieza a pieza que en un contexto muy acelerado. Entonces por eso la invitación es a ir despacio, a lentecer, porque mientras todo nuestro entorno se acelera, yo sé que la invitación a ir despacio puede sonar a contramarcha, pero solo haciendo un alto y centrándonos en el corazón, podemos cambiar nuestra cosmovisión y comprender que incluso lo que llamamos grietas están habitadas. ¿Sí? En este momento hablamos mucho del tema de las grietas y demás, de ahí que sea importante esto, crear nuevos senderos, nuevos puentes, nuevas maneras, ¿sí? De interpretar esto de las grietas, ¿sí? Pero esto no se abre porque sí, ¿sí? Acá, aunque no lo parezcan, esas grietas hay gente, y uno dice, no, las grietas, es gente que está tratando de unir, que está tratando de comprender, que está viviendo una experiencia quizás oscura, ¿sí? O tocando fondo. El mayor desafío es ser consciente de las grietas personales y sociales y obrar para comprenderlas y trascenderlas. En ese contexto, hasta el error es perfecto. Yo sé que todo lo que estoy haciendo no lo voy a rever, porque en muchas de las partes supuestamente me equivoqué y lo dije mal. Pero bueno, como todo tiene un propósito, ¿sí? Y el error es perfecto, lo voy a dejar. Todo esto que estoy haciendo no lo voy a rever, porque sé que incluso ese error va a ser perfecto para que otro, ¿sí? Diga, no, no, esto no es así, va por acá. En este proceso del camino interior y demás, o la vida en general, nuestro miedo más profundo es el terror al error. Miren que dentro de la palabra terror está error, pero estamos en la tierra, ¿sí? En donde uno erra, ¿sí? Uno es un errante, un caminante. ¿Sí? Entonces, al error
lo podemos ver, sí, lo podemos ver como realmente algo que es perfecto, ¿sí? En este camino que parece plagado de imperfección. Reconocernos fractales o preciosas y únicas partes de un todo que constantemente se autorrecrea y juega de construirse y separarse para volver a explorarse y reencontrarse en un deslumbrante proceso sin fin de constante inspiración, nos permite sonreír en la oscuridad de lo que llamamos carencia, olvido o falta de sentido, porque la vida misma se transforma en una grandiosa celebración en donde todo es perfecto, incluso el error y la imperfección. Sé que todo este trabajo, si lo miro me equivoqué, leí mal, hice esto, hice... Entonces, bueno, no importa, formó parte de mi camino. Esos errores son perfectos, porque son los que me están permitiendo ir por acá. Está bien, está mal, no lo sé, pero es lo que me resuena. ¿Sí? Entonces, voy por acá, voy por el camino interior, por el corazón. ¿Sí? Al menos esto es lo que a mí me resuena. Y ahí es donde habitar lo inevitable es volverse retornable, retornable en el sentido de retornar, ¿sí? De hacer de esto algo más como ecológico, ¿sí? Yo no sé, cada uno lo puede ver desde su lugar. Retornable es esto, que el que retorna hable. Bueno, yo estoy retornando de parte de ese proceso oscuro, duro y demás. Por eso estoy hablando, estoy contando, estoy expresando, porque dejé de estar preso de esa situación. Entonces, de a poquito, cada uno, uno por ahí no se da cuenta, pero en lo que tiene que ver con el colectivo, es decir, así como fui leyendo un libro, ¿no? Cada pieza es un escalón. Yo sé que parte de este trabajo quizás para alguno le va a servir de base como para desde ahí decir, bueno, ahí voy. Todos hacemos uso de los puentes, pero pocas veces recordamos a los cruceros. Cruceros acá lo interpreto como luceros que nos ayudan a cruzar. ¿Sí? Cada uno siempre encuentra algo y dice, ah, mirá, claro, mirá. Uy, es como que alguien enciende una luz y dice, mirá, es por acá. ¿Sí? En esto del crucero y la cruz, recordemos que esto es el tiempo profundo. Es una forma de verlo así. ¿Sí? Y lo que estamos viviendo son todos cruces dimensionales. ¿Sí? Vamos pasando de una dimensión a otra y en ese sentido, donde uno se empieza a dar la mano con otro, es que empezamos a crear puentes. ¿Puentes para qué? Para crear nuevos caminos, nuevas conexiones, ¿sí? Nuevos ensambles. De acá va esto del retorno a la unidad. Y en este proceso, bueno, dice esto de la cruz, cargar con la cruz. Bueno, acá vemos que en realidad uno no carga con una cruz, ¿sí? Lleva algo que les va a permitir cruzar. De ahí esto de la misión. Para mí es súper importante esto de resignificar y demás. Si no, uno se queda ahí, crucificado, colgado en la cruz, en un sentido doliente. Entonces acá lo que estamos viendo, no, si lo giro, si lo resignifico, si lo transmuto, ¿sí? Si pongo pasión y amor en lo que hago, empiezo a co-crear. Por eso puedo ver de esto que supuestamente es oscuro, de desgracia y demás, los aprendizajes. Entonces uno aprendí a ser sincero, a valorarme, a quererme, a cuidarme, a confiar en mí. ¿Sí? Este es parte de un camino de transmutación. Y lo importante de todo esto es ir disfrutando del proceso, del paso a paso. ¿Sí? A uno parece, bueno, pero hasta ahora era como muy difícil disfrutar de esta parte que parecía ser que no tenía sentido y demás. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que esto, que cada uno hace la diferencia al sumar su aporte al cambio global. Por eso, aunque crean que no, cada uno desde esa perspectiva es única, valiosa, y si cada uno falta, es como que la existencia se vuelve menos rica. ¿Mm? ¿Ven? Cada uno representa un nuevo punto de conciencia, a través de la cual la vida se expande, florece y celebra. Pero para eso tenemos que animarnos a abrir, animarnos a fluir, porque entre todos damos vida a lo que llamamos realidad. ¿Ven? Acá están los fotogramas, el píxel, el cuadro a cuadro. Estas imágenes macro se componen de la suma de lo micro, de todos esos puntos que parecería ser que no tienen sentido. Estas cosas se las dejo, es como una forma también de jugar. Como estoy cansando un poquito ya de leerlo, pero tiene que ver con esto de seguir dándonos cuenta y ser consciente.
Vamos de uno en uno, necesitamos de uno que una o que uno a uno. Cada uno sabrá o sentirá cuál es la mejor forma de religarse. La cámara del rey es como si fuera ese cuarto. En la cámara del rey, ¿sí? El rey reina. Y parece como, no, es muy masculino, eso muy del rey. Pero si el rey reina, significa que reina el rey. Entonces acá parece que, ¿sí? La reina es el rey. O el rey es la reina. No sé. Por eso esto de jugar, esto tiene que ver mucho con el delfín, esa es la visión del fin, de la finalidad, ¿sí? De lo femenino, de lo masculino. Son todos juegos. ¿Sí? Entonces si decimos que tenemos por lo menos 7 cuerpos, ¿sí? Acá lo podríamos ver, bueno, los 7 cuerpos con una orientación, quizás no lo tenga ni lo femenino ni lo masculino en estos aspectos, ¿sí? Pero no importa, es una forma de jugar mostrando cómo un 7, ¿sí? Con el otro 7 dan lugar a esto, a la integración, ¿sí? Tenemos el 7, bueno, este es el 14, y los dos 7 forman un 8, un infinito. El infinito representa la unión del divino masculino y el divino femenino. Yo digo, estas son formas de jugar cambiando la percepción, no significan que sea así. Quizás uno dice, no, qué pavada, 7 cuerpos femeninos, 7 cuerpos masculinos, no importa, esta es una forma de jugar. Recuerden que yo me estoy recreando con esto, que decir, che, ¿y si lo veo así? ¿Y qué pasa? Este está el cuarto dividido a la mitad, lo pliego, no sé, cada uno lo podrá ver de distintas formas. Lo importante es esto, que independientemente de lo que vimos del rey y la reina, nuestro poder real, ¿cuál es? Esto, el poder sonreír, el poder amar, ser coherentes, el poder ser conscientes, el poder valorarnos. Esto es nuestro verdadero poder. Yo te decía, bueno, ¿qué es lo valioso de todo esto? Esto, descubrir nuestro poder real. Todos podemos hacer esto. Todos podemos ser coherentes, podemos ser sinceros, podemos aceptarnos, honrarnos. ¿Sí? En la medida que cada uno revele su propia pieza, ¿sí? Entre todos van a ver que podemos realmente co-crear una realidad nueva. Esto es algo que escribí respecto al fin de la dualidad y la maestría del punto medio. Lo dejo para quien lo quiera leer. Y así es como vamos pasando de a poquito del sinsentido, ¿sí? Al reinado. Antes era sin sentido al chakra raíz. Y este es el reinado, donde uno reina a partir de integrar todos los reinos. El reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. ¿Sí? Al darnos cuenta que realmente todo está entrelazado. Esto se los dejo para que lo vean también. Esto de la llama trina se puede ver de distintas formas, pero bueno, sé que como este tipo de cosas a veces están vinculadas a lo religioso, simplemente lo pongo ahí. ¿Sí? Se puede ver como esto, como el electrón, el positrón, el neutrón. Hay distintas maneras de ver todo este tipo de cosas. Y lo clave es si creo en mí, ¿sí? Pero no creo en el sentido de creer sí, pero creo en el sentido de crear también. ¿Sí? Porque creo en mí cuando confío en mi capacidad de co-crear. Si creo, co-creo y me recreo. Y juego en esa creación, ¿sí? De lo ya manifestado. El co-crear, el crear, el recrear, ¿sí? El estar en el recreo, ¿sí? Que la vida es un juego. Todo ese tipo de cosas nos suma, o al menos me suman a mí, qué sé yo, y me hacen divertir, sobre todo en los momentos en donde no le estaba pasando tan bien. Si creo en mí, puedo renacer en la luz de la conciencia. ¿Sí? Si creo, si me recreo, ¿sí? Si me empiezo a dar cuenta, empieza este proceso de autoeliminación, ¿sí? De alinearnos, ¿sí? De empezar a salir de esa cueva. ¿Sí? Han escuchado mucho seguramente hablar del tema de los autoconvocados y demás. Bueno, esto es respondiendo al llamado a hacer luz. Pero el llamado es interno. Uno se llama a sí mismo. En este proceso de diálogo interno, vamos a ver ahora un poquito lo que tiene que ver eso cuando mencionamos sé que no sé, por lo tanto sé. Bueno, esta es una forma de verlo vinculado a lo que sería la maestría interior. 3C, uno puede decir 3 en 1, que entres en uno. O ver esto como
13 como 3C. ¿Sí? Esas son formas de jugar. 3 en qué, en un qué, un punto. ¿Sí? Y siempre la tercera posición es el que permite ver los extremos. Por eso el tercero lo ve, ¿sí? Lo ve con amor, lo puede ver integrado, porque está en esa posición, ¿sí? Que permite ver un extremo y otro. Acá retorno al tema de lo que tiene que ver con la geometría. Yo en realidad de geometría sé poco y nada, pero como me voy guiando por la intuición y voy viendo esto de la caja, en donde todo encaja y demás, vi con el tema del hipercubo y demás, por eso lo pongo como referencia a quienes sepan más de geometría y demás, seguramente estas imágenes les van a llamar la atención. A mí me ayudó esto de ver una caja dentro de otra caja o un cubo dentro de otro cubo y saber que en eso que se llama el vector de equilibrio, ¿sí? Aparece un equilibrio espacial perfecto. Este sería el equilibrio espacial perfecto. Saber esto, que entiendo, que veo, que hablo, que amo, que hago, que siento y que soy, de manera integrada. Pero bueno, el vector de equilibrio desde el punto de vista geométrico es súper importante porque recuerden que inicialmente vimos que la realidad está toda hecha en base a geometrías, números, cuerdas. Bueno, es maravilloso. Cuando vemos esto, el toroide de nuestro cuerpo, cómo es el toroide de la Tierra y demás, todo se hipervincula. ¿Ven? Acá hay una imagen que muestra el árbol de la vida, pero bueno, ensamblado de una manera diferente. Lo que hago es tomo esto de, mira, existe el vector de equilibrio, sí, está dentro del contexto de la flor de la vida, sí. ¿Cómo sería para mí tener equilibrio? ¿Qué sería importante? Entonces ahí veo, bueno, empiezo a poner palabras en cada uno de esos ejes, el respeto, la honestidad, la coherencia, la empatía, la tolerancia. Entonces estos empiezan a ser mis propios vectores de equilibrio. Entonces juego con las geometrías y pongo palabras y empiezo a ver cuáles son o cuáles podrían ser mis ejes rectores. Acá está de vuelta esto de el vector de equilibrio y viendo eso. Cada uno va a poner cuáles son sus ejes, en qué se va a centrar, en qué se va a concentrar. ¿Sí? Esta misma imagen, ¿sí? Yo creo que inicialmente les dije que yo sentía que como que estaba encerrado en una caja en donde, ¿cómo esto no tiene sentido? ¿Sí? Porque no podía ver cuál era la pieza en donde todo empezaba a ser coherente o a tener sentido. Por eso cuando uno se gira y se puede ver, ahí uno se da cuenta que es la pieza en donde todo empieza. Por eso que lo más importante es uno viéndose a sí mismo, uno pudiéndose religar. Ahí es donde empezamos, en ese rompecabezas, a darnos cuenta que esas piezas, ¿sí?, estaban ahí, y ahí empieza la misión de cada uno. Ver qué era eso lo que a mí sí me enciende. Y ahí vamos, de a poquito jugando y comprendiendo que a veces uno se siente encajado. De ahí el concepto de caja, pensar fuera de la caja, descubrirse uno como la pieza clave de su propio camino. Ahí está la caja de Pandora, jugando con piezas de ajedrez. No sé, son distintas maneras de ver, pero sabiendo que para que existan piezas o partes, la condición es partir, ¿sí? Arrancar, comenzar un camino. No somos partes, somos partículas. Entonces, por eso, ¿de dónde partimos? ¿Sí? ¿Cuál es mi punto de percepción? Son todos juegos de palabras que revelan eso, que cuando nos giramos vemos que cada uno es la pieza en donde todo empieza y el faltante es esto. Falta llenar nuestro vacío. Pero ¿cómo se llena? En realidad no se llena con nuestra voz, se llena con nuestra presencia, se llena con nuestra esencia. ¿Sí? Entonces este se vuelve como el punto de reunión en donde uno puede encontrarse consigo mismo. Sentir la vida como un juego de recreación, co-creación y constante evolución nos permite empezar a disfrutarla y a celebrarla. ¿Ven? Acá está la imagen de la flor de la vida, el cubo, la caja. Ahora vamos a profundizar un poquito más, porque habíamos empezado a hablar en este video de, o al menos el título es, que la salida es hacia adentro. Voy a poner este video a modo de ejemplo, es muy parecido a lo que vimos cuando
inicié la primera parte, pero es para que vean eso, el punto, el círculo que va dando lugar a otro círculo, cómo todo se va entramando, cómo todo se va entrelazando. Acá se va formando de vuelta la flor de la vida, pero van a ver que esta es otra manera de verla, porque acá empieza el tema del giro, el tema de la torsión, cómo hacer para ver desde una perspectiva nueva. Entonces es muy importante esto de girar, ¿sí? Acá a ver, por ejemplo, discúlpenme que voy así rápido, pero acá lo que estamos viendo son como si fueran nuevos círculos que se van agregando, y cómo en la medida que se van sumando, ¿sí?, o entrelazando los centros de esos círculos, ¿sí?, podemos ir pasando del cubo al hipercubo y el cubo de Metatron, ¿sí?, porque desde ahí es donde nacen todas las figuras geométricas. Ahora, esta está en 2D, pero lo que tiene de bueno esta animación es que en la medida que se empiezan a solidificar esas esferas y a girar y demás, podemos ver que en eso que parecía plano y demás, está todo el diseño, lo que llamamos realidad. Bien, aparece el giro, el cambio de perspectiva, la circunferencia, haciéndose consciente de lo que es la esfera y demás, el proceso de religar, de entrelazar. ¿Sí? Podemos ver esto como cada punto de vista, por eso es importante la manera de abordar que tengamos cada uno de nosotros, independientemente de si es cierto o no. ¿Sí? Bueno, ahí empiezan a aparecer los sólidos platónicos. ¿Sí? Todo está en el contexto de lo que tiene que ver con la flor de la vida. Acá vemos que el cubo de Metatron es una geometría de síntesis que surge del fruto de la vida y que son los 13 círculos principales que están presentes en la flor de la vida. Desde el punto de vista religioso, yo soy católico, fui formado en el catolicismo, eran los 12 apóstoles y un maestro. En este caso son 12 en uno, y ahí surge el 13. Por eso es un camino de automaestría. Bueno, lo menciono lo religioso, pero en realidad no me interesa el tema de lo religioso, sino de lo que pueda haber dentro de eso que supuestamente no se ve. ¿Sí? Por eso uno dice, bueno, ¿cómo se forma el 13? Bueno, cuando hay 12 dentro de uno, ¿sí?, se forma el 13. O ese 13 es cuando uno empieza ese proceso de cree que sé, pero se da cuenta que no sé, y por lo tanto sé que... Y ahí empieza ese juego de ir viendo en este proceso. Lo que vamos viendo es que cuando creemos que sabemos, cuando le sumamos un giro, un cambio de perspectiva o integramos la polaridad opuesta, y todo realmente eso que creíamos, uno se da cuenta, che, pero no era tan así, pero mirá, ¿sí? Y ahí está ese juego de ir aprendiendo cómo todo se va construyendo de un modo distinto. Yo, por ejemplo, antes de la flor de la vida creí que solamente se podía ver así. Haramein muestra esta otra forma y cómo él llega a estas figuras entrelazando. Acá hay, si vemos un triángulo, otro triángulo, y son triángulos dentro de triángulos. Por eso está genial ver toda esta gente que tiene otro tipo de conocimiento, otro tipo de enfoque. Lo mío es básicamente un juego. Entonces digo, bueno, ¿cómo es jugar en clave de 13? Puse el número 13 y digo, ¿y si el espejo? ¿Y si lo 1? ¿Ven? Entonces acá tenemos el número 13 espejado, integrado, ¿sí?, que nos ayuda a volar. De ahí que en este momento empieza a ser necesario no tanto el tema de los contenidos, sino volvernos creadores de sentido. Develar nuestras propias llaves o claves maestras nos ayuda a descubrir las causas detrás de las causas, para así comprender el propósito de lo que nos acontece, y el propósito, el sentido. Así es como vamos iluminando, revelando nuestras enseñanzas ocultas en nuestras zonas más oscuras. Esta alquimia interna nos permite salir de nuestros constantes procesos de queja, desarmonización, sinsentido y caos, para convertirnos en creadores de sentido, ya que es sintiendo, asumiendo, sanando y comprendiendo nuestras heridas que podemos reinterpretar la vida de una manera más profunda, rica y consciente. El sentido se lo vamos a ir dando nosotros, en la medida que podamos asimilar eso que hoy no lo podía ni siquiera ver,
la medida que podamos resignificar a partir de girarlo, verlo desde otra perspectiva, esto de volver bueno, a ver si cambio esto, si el código que digo junto con, ¿sí? Todo ese proceso nos va a permitir transformarnos en creadores de sentido, de nuestro propio sentido. Si yo lo siento así, yo estoy compartiendo esto que siento, entonces yo soy creador de mi propio sentido. ¿Qué hace un creador de sentido? ¿Sí? Los creadores de sentido son aquellos que sienten y entienden la vida como un proceso creativo en constante evolución. Son los que buscan sincerar y transparentar sus vidas para vivir sin duras cargas que los anclen al pasado. Los creadores de sentido son conscientes de que es responsabilidad de cada uno aprender a renacer, jugar y recrearse. Son quienes brindan su generoso aporte a la transformación colectiva sin perder por eso su individualidad. Los creadores de sentido son los que valientemente asumen los desafíos porque saben que así aprenden a reinventarse. Son los que generan conscientemente nuevos espacios interconectados para que la vida fluya. La invitación es a que cada uno se convierta en creador del sentido de su propia historia, de su propia película. Esa es otra forma de jugar con los velos. No lo ve, lo ve. Y este lo revé. ¿Qué es eso de rever, ¿sí? Y resentir? Siempre uno asocia velo con una venda en los ojos, ¿no? Lo más difícil es esto del velo con los ojos abiertos. Esta es una forma de abordar los velos, entendiendo esto. Ve, ¿sí? Ve y redescubre. Ve en el sentido de ir. Lo mágico de jugar a recrear lo que siempre permanece unido. Uno lo puede ver de distintas formas. Acá simplemente puse algunas maneras y después digo, bueno, ¿cuál sería la enseñanza de esto? El velo del olvido, ¿sí? Velo, miralo. ¿Cuál es el olvido? El olvido es aquello que aún uno no recuerda. Entonces por eso cuando uno despierta, ahora recuerdo, claro, estoy acá viviendo una experiencia humana, ¿sí? El velo fragmentado, ¿cuál podría ser su enseñanza? Bueno, aprender a sentir las partes separadas del todo para luego reensamblarlas, enriquecerlas y valorarlas aún más. El velo distante es moverse hacia los extremos para que el punto medio sea la posibilidad de redescubrir la belleza del equilibrio. ¿Cuál sería el sentido de verlo o el velo desunido? Desunir enseña a dimensionar lo que implica reunir, siendo realmente conscientes del valor de cada pieza. Ver indiferente. ¿No? ¿Qué es eso de la indiferencia? Bueno, siendo indiferentes, podemos suponer que nuestras vidas nada tienen que ver con lo que le sucede a los demás. Velo separado, que nos permite experimentar la vida de manera separada o divergente, conduce a sentir la deshumanización en grado extremo. Velo oscuro. En la oscuridad se comprende que lo que oscura, ¿sí? O sana, es aprender a ver los polos opuestos como enseñanzas complementarias. De ahí esto del recordis, volver a pasar por el corazón. ¿Y qué debería recordis, recordar? Esto, lo que olvidé, todas esas piezas sueltas, dispersas, ¿sí? Por eso velo, sentilo y compartilo. Todos los caminos conducen al amor, ¿sí? O a Roma, que es la misma palabra. Acá vamos a ver esto del repaso. Yo acá con esto juego con lo de la montaña, ¿sí? Que también puede ser vista como la letra B. ¿Sí? Esa letra B es como la especie de lupa de aumento. En la medida que se trabajan con estas estructuras, bueno, esto es el plano físico, el plano emocional, pero yo simplemente no hago hincapié en esta información, sino que juego con las figuras. Recordis es el volver a pasar por el corazón. Entonces cuando uno pasa, dice, bueno, ahora cuando me giro para ver es como que vuelvo a pasar esa película, la autoproyecto para ver, ¿sí? Entonces en ese volver a pasar es el repaso. Pero el repaso es, wow, mirá todo lo que avancé, supuestamente yendo hacia atrás, yendo hacia adentro. El que repasó ahora sabe la lección. Por eso, quien espera no desespera, porque ya sabe que espera. ¿Qué espera de todo esto? Bueno, espera encontrar, ¿sí? Su propia luz. Espera
autodescubrirse, ¿sí? Por eso el que espera no desespera. Bueno, esto es el repaso. De hecho, estamos repasando parte del camino de vida. Y cómo es esto de subir, bajar, para volver a religar. ¿Sí? Pero también repasar se puede ver en el sentido de limpiar. ¿Sí? Acá es como que estaba oscuro, no se podía ver. ¿Sí? Empezamos una espiral ascendente, ¿sí? Y la perspectiva de la vida cambia. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto del lentecer? Ir despacio, ver los fotogramas, volver a repasar. ¿Sí? Cuando vi esto del lentecer, pero digo, bueno, el lente, la lente, bueno, pero esta es una lupa, no es una lente. Entonces jugando eso con la lupa, miren esto, bajo la lupa de la conciencia no hay culpa. Miren que siempre, no, por tu culpa, por tu culpa. Si nos damos el permiso del lentecer para vernos por dentro y comenzar a florecer, ya no habrá la necesidad de echar culpas, porque no tendremos verdaderamente a quien culpar si aprendemos a confiar en nosotros mismos y develarnos paso a paso, viendo las enseñanzas ocultas. Miren, la palabra culpa, culpa, culpa y lupa son las mismas letras, al menos en el idioma español, ¿sí? Que cambian de orden. Era como miedo, medio, oído, odio. Esto es el tema de cómo darnos a luz, cómo volvernos conscientes, cómo jugar. Entonces, ahora ya sé. Tengo que usar una lupa como llave para poder ver donde no se podía ver. Son nuestros distintos niveles de percepción. Por eso en la medida que vamos hacia adentro dejamos de culpar, ¿sí? Vamos hacia adentro para podernos tallar, detallar, comprender, renacer. Entonces del repaso surge la revisión y la supervisión. ¿Se acuerdan cuando decíamos si podíamos hacer de la supervivencia una supervivencia? Bueno, esta es la revisión, es como, che, mirá la revisión que tenés. Claro, te elevás, te expandís, ves, integrás, y es como que parece que uno tiene esa visión macro integrada. Ver conscientemente nos ayuda a descubrir lo que está oculto. Nos permite desmenuzar para volver a observar, sentir, analizar e integrar. Este es el proceso de religar mente y corazón. ¿Sí? Y ahí aparece lo que veíamos, el velo, lo ve. Pero acá empezamos a ver algo que, ¿sí? Subo, bajo, vuelvo a subir. ¿Sí? Tengo una B, otra B, doble B. A ver. Y digo, bueno, ¿qué es eso de la B, la W? Y seguí jugando. Porque todo es cuestión de cómo quieras verlo. Una forma de ver la B es esto se puede asociar con el ojo que todo lo ve y demás. Se puede jugar con todo eso, sí. Pero lo que pasa es que después está el tema de las conspiraciones. Recuerden que todo esto puede ser visto de distintas formas, por eso todo puede ser cuestionable, puede ser visto como algo de luz, como algo oscuro. Yo simplemente veo esto y esto también me sorprendió. Cuando hablamos de cómo se compone la realidad, de los ejes X, Y y Z, ¿sí? En este juego no sé cómo di con el tema de un eje W. ¿Sí? Si vemos es el orden de las letras W, X, Y y Z. ¿Sí? Entonces miren, acá simplemente vamos a verlo así más simple. Cuando hablamos de hipercubo, que es un cubo dentro de otro cubo, el movimiento se va a dar gracias a la inclusión de esto, del eje W. ¿Sí? Un eje nuevo. El eje, el teje, lo que nos permite tejer y entrelazar. Ser flexible y jugar nos ayuda a ver la W como si fuese dos letras B invertidas. O también nos permite ver la B como si fuese una montaña, ¿sí? Que se repite o duplica. ¿Ven? Acá estaría la B, la W y espejada, ¿ven? Ahí está la B, la W. Son como si fueran, ¿sí? Distintas montañas, ¿sí? Que nos permiten ir subiendo este pico en relación a este pico, ¿sí? Acá un proceso de ascenso. Acá incluso en el descenso, ¿sí? Si vemos esto como fondo, ¿sí? Acá es como que nos vamos elevando. Uy, ¿qué es acá? Acá. Este es el fondo y acá tenemos un nuevo fondo, pero ¿sí? Un poquito más elevado con respecto al anterior. ¿Pero qué tiene que ver de vuelta esto? El B, la W, ¿por dónde va la historia?
Bueno, ahora seguimos un poquito viendo esto del espejo, ¿sí? Entonces, la W sería la B espejada, ¿sí? Y vamos a jugar de vuelta a cómo es esto de religar. Porque cuando uno cierra un proceso, un ciclo, yo arranqué desde lo que tenía que ver con un punto, una línea, una geometría, un plano. Entonces ahora estoy volviendo esto a revincular el camino interior con lo que tiene que ver con las geometrías. Acá no hay lugar para enojos, cada uno la ve, como la siente o como la puede ver. Pero miren, la B invertida es como mirar desde una perspectiva superior o desde la cima de una montaña. Miren cuando iniciamos el camino, quiero irme del mundo para ver, después bajar del mundo. Bueno, subidas y bajadas. La letra W invertida es como haber subido a la cima de dos montañas o como rever el camino recorrido, lo cual es asimilar o haber subido nuevamente, ¿sí? Este proceso es muy interno, esto lo del camino, por eso quizás muchos no van a compartir este enfoque, pero bueno, es una forma de jugar con las letras, también vinculando geometrías y demás. ¿Sí? El concepto de la integración de lo femenino y lo masculino, se habla esto de la perspectiva inferior, la perspectiva superior, pero comprendiendo no que inferior es menos, no, o que superior es más, no, son distintas perspectivas, distintas formas de verlo. ¿Ven? A cada uno lo ve desde abajo, desde la tierra, desde la materia, desde lo femenino. Uno lo puede ver desde arriba, desde el sol, de la energía masculina. ¿Sí? Y si la ve de arriba y si la ve de abajo, ¿estoy limpio? Wow. Sí, en cierto modo, vieron que dice, bueno, el proceso de uno se sentía sucio y demás. Bueno, esto de la B nos ayuda a eso, a lavar, a limpiar nuestros ojos. ¿Mm? Si uno la ve desde abajo y luego puede verla desde arriba, puede integrar ambas perspectivas en el centro del corazón, en donde todo se religa. ¿Mm? Acá vemos, ¿sí?, cómo se necesita del movimiento, y la integración y el giro para realmente ver de una manera distinta. De ahí que la fusión del divino femenino y el divino masculino realmente nos permite ver la vida como si fuera una estrella. Hay energía femenina y masculina tanto en hombres como en mujeres. Por eso tenemos que usar las dos polaridades, los dos extremos. Vamos al camino de una sexualidad sagrada, en donde vemos que somos realmente co-creadores. Por eso es necesario trabajar con ambas polaridades, el divino femenino, el divino masculino, e ir integrando, ir entrelazando, ir entretejiendo, para poder hacer de nuestra vida una obra de arte. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo arranqué jugando así, poniendo como si fuera fichas? En esto de entrelazar, ¿sí?, de que entrelazar, ¿sí?, en esto, cuando arranqué todo esto me lo propuse como un juego. Bueno, yo tenía que aprender a divertirme, ¿sí?, de todo eso que estaba viviendo, que estaba pasando, que no estaba tan bueno. Y así fue cuando empecé a jugar con esto de la flor de la vida y demás. Es que, por ejemplo, acá digo, bueno, a ver si pongo como si fueran fichas blancas y negras y voy viendo a ver si se equilibran. ¿Ven? Acá hay un extremo y otro extremo. Pero la situación puede ser más extrema, ¿sí? Bueno, y así fue cuando digo, bueno, y a ver, el sincero, el punto medio, qué es lo que me dio el punto. Y así fui dándome el permiso de jugar con aquello que supuestamente a veces no se puede jugar, y es con la parte oscura o con la sombra de uno mismo. Y lo que vi es que esa parte oscura, ¿sí?, nos sana. ¿De qué? De la arrogancia. Para que juntos comencemos a disfrutar de las cosas simples. Pero en este proceso, si de algo me sirvió, es para darme cuenta que no sé. ¿Sí? Y eso es lo que me maravilla. Sé que no sé, pero sé que si me abro, ¿sí?, a través mío, ¿sí?, una parte de mí puede mostrarme todavía eso que me falta. Por eso lo veo como un juego. Siempre eso nos habló de que la salida es hacia adentro. Uno dice, bueno, si salgo hacia adentro, es decir, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia más adentro? Sí, pero yendo hacia adentro, lo raro es que podemos salir. ¿Por qué? Porque salimos como más asombrados, más equilibrados, más centrados, más renovados, más enraizados, más armonizados. Por eso la salida es hacia adentro, porque salimos más íntegros. Y si bien no existe una puerta que dice la salida es por acá, en el camino interior
el corazón se revela como el punto medio o templo interior que nos ayuda a contemplar la vida de extremo a extremo. Y ese caminar que nos lleva a subir y a bajar es el que también nos anima a templar y hace que renazca nuestra llama interna. Porque en este proceso de poder ver donde no se ve, uno empieza a darse a luz y empieza a tratar de cómo es esto de encender su chispa. Y en este proceso de entrelazar, tejer y demás, esto a mí me llamó muchísimo esto del eje W. Y después jugué con eje en el sentido de teje. ¿Qué teje? Una nueva cosmovisión. Y todo esto me llevó a esta geometría del tercer acto, que es un cubo dentro de otro cubo, que a partir de girarse y moverse, la realidad cambia. Acá hay una animación que nos muestra el eje X, ahora el eje Y, y van mostrando esto, cómo la figura, a partir de transitar distintos ejes, ¿sí? Y que aparezca esto, el eje W, que ese es el eje que nos permite girar y ver el cubo dentro de otro cubo, o la causa detrás de la causa, o eso es lo que origina, genera todo un movimiento, bueno, que a mí geométricamente digo, wow. Yo siempre sentía que había estado encerrado en un cubo, en una caja, y acá dice, bueno, ¿cómo voy saliendo hacia adentro? Bueno, esta es una de las maneras de verlo. Es decir, si tomo esto de la lógica lineal, la lógica inversa, y lo grafico como pirámides, ahora me olvido de todo el contenido, ¿sí? Me olvido, ¿sí? Voy en este caso al contenedor y juego de vuelta. Es decir, tengo una pirámide, la otra pirámide, acá simplemente lo que hice fue proyectarlas. Y después digo, bueno, voy a unir este vértice con este vértice, este otro vértice con este. Y empecé a ver, digo, mirá, y después asocié, digo, claro, yo la imagen inicial del punto de encuentro es esta misma figura, en donde este se religa el abajo con el arriba, ¿sí? El eje Y, el eje Y, pone el corazón como centro de manera que vaya donde vaya, va a seguir siendo la luz de su corazón. Y me di el permiso de seguir jugando y digo, bueno, a ver qué pasa si esta figura la giro, en este caso eran menos 45 grados, y si borro esta división entre una pirámide y otra. Y ahí es como que me queda un rectángulo, de acá otro rectángulo, y después vista de frente, es como si fuera que queda un rectángulo dentro de otro rectángulo. Digo, che, esto es como una caja. Entonces puse la imagen de una caja, puse el fondo como un rectángulo, ¿sí? El borde de la caja como otro rectángulo, y estas son el dibujo como cuando uno va para adentro. Entonces, esta figura, digo, claro, esta es la caja en donde todo encaja, y el cubo dentro del... No, y era como muy flashero para mí, digo, no, qué sé yo. Entonces después vi esto, que esta imagen creo que la vimos en el primer video, en donde cuando algo está fijo, ¿sí? En esa perspectiva inamovible, es como cuando uno está encajado en la caja. Pero en la medida que podemos empezar a girar y cambiar las perspectivas, vemos que esto que parecía que no tenía sentido, nos empieza a revelar perspectivas mucho más integradoras, ¿sí? Mucho más enriquecedoras. W es el eje que nos permite dar un nuevo giro. W, el que ve dos veces. El eje B representa al observador, el que ve los cuatro ejes desde una quinta posición. Es así como el que ve, ¿sí? Cómo se entreteje la trama. Ya no se hace drama, porque ahora ya sabe cómo destejer para volver a entramar y recrear. De esto va mucho la recreación. ¿Sí? ¿Cómo me puedo divertir? ¿Cómo puedo recrear? Entonces acá está. Esta persona que se va desentramando y puede ver, ¿sí? El eje B, la estrella. Es el que ve la estrella. Acá vamos a jugar con esto de la estrella. Es decir, si bien dejo esto, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la cámara, del enfoque que aparece la cruz, bueno, y de lo lineal y el tiempo profundo? Si bien arranco de este aspecto positivo, podría haber arrancado desde simplemente lo negativo que se gira, se positiviza, pero bueno, no me daba para hacerlo todo en una sola placa, entonces arranqué desde lo que suma, entonces que genera un giro, ¿sí? Entonces eso que sumaba aparece que ahora, bueno, puede multiplicar. Y si sumo y multiplico al mismo tiempo, acá tengo todos los ejes. Gracias a la imaginación podemos jugar a generar nuevas dinámicas al cambiar nuestros puntos de percepción. Por eso el signo que identifica la suma también puede verse como una cruz que al girar multiplica. Hasta ahora la cruz
fue el símbolo de la multiplicación del dolor. Ahora el sol, o la estrella, nos impulsa a iluminar con pasión a través de la conciencia. Esto también puede dar lugar a lo que es el multiverso, se puede enfocar de distintas maneras, pero me quedo con esto, con el sol interno, con la estrella que empieza a brillar, con eso, ese proceso de recreación, de jugar, ¿sí? De volver a entramar, de volver a recrearnos. Y acá se me pasó. Entonces así vamos viendo cómo la revisión y la supervisión revelan los recursos. ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos que tengo? Bueno, en este caso, mis recursos es a partir de haber vuelto a cursar. Inicialmente creamos una cuenta para poder darnos cuenta de nuestra riqueza interior y así dejar de vivir en el descrédito y la desvalorización. Fue en ese ver, para sentir, asimilar, sanar y comprender, que nos volvimos conscientes de todos los recursos que en el transcurso de nuestra vida fuimos adquiriendo. Por eso ahora es tiempo de empezar a disfrutar, a abrirnos y compartir. Y ese abrirnos implica esto, poder ordenarnos, alinearnos, confiar. Acá juego con eso de él llamarse, bueno, ¿cómo me llamo? En el sentido de cómo me amo, ¿sí? Y entendiendo llamar eso como comunicar, pero también puede ser como el que se llama, como el que se enciende, ¿sí? La llama, la luz, llama, llamar, encender. Bueno, cada uno va a jugar con esto si quiere de distintas maneras. Por eso, bueno, este tipo de cosas, bueno, me noto como que me estoy cansando, quiero cerrar todo este tipo de cosas, por eso voy a ir dejando algunas placas como para que las vean ustedes. Pero en todo este proceso lo que fui viendo que lo que llamamos realidad se compone de múltiples capas interrelacionadas. Descubrir los diferentes niveles nos ayuda a esto, a tener mayor comprensión, mayor profundidad. Vuelve la vida más rica, más íntegra. Y dice, bueno, ¿pero qué venimos al mundo a hacer el mundo? Desde mi perspectiva, vinimos con el propósito de hacer un nuevo mundo. Encarnamos para ayudar a co-crear nuevas realidades que religuen cielo y tierra, de manera que entre todos aprendamos a convivir de manera más sana, equilibrada, consciente, armoniosa y cooperativa. Nuestra misión es religarnos, ¿sí? Conscientemente. Por eso no podemos dar lo que no tenemos. No podemos ayudar a religar si primero no fuimos capaces de religarnos, ¿sí? De amigarnos con nosotros mismos. Este proceso, en la medida que nos vayamos reencontrando con nosotros mismos, que vayamos sanando, que nos vayamos integrando, ¿sí? Vamos a generar mayores tipos de sanaciones, de integraciones, ¿sí? Porque unir es lo que nos vuelve a reunir, con nosotros y con los demás. Y uno después llega a este proceso, bueno, voy a ser feliz, ¿sí? Pero porque puedo, quiero y me lo merezco. Uno de a poquito empieza a cambiar, empieza a empoderarse. Saber que todo está entrelazado nos invita a descubrir la belleza de los procesos de integración, ¿sí? Lo bueno de ir viendo la causa detrás de la causa, ver esto como una capa, ¿sí? Genera otra capa y a veces uno escapa de esa capa. Entrar en todos esos procesos realmente generan dinámicas que a mí me resultaron fascinantes. Y acá está un círculo, ¿sí? Y si pongo el otro círculo, si está superpuesto, ¿no? Bueno, todo eso también se vincula con la Vesica Piscis, con la unidad de lo esencial. Entonces, si uno dice, bueno, a ver qué representa, bueno, representa en parte la fusión de los opuestos, ¿sí? Acá adentro es como que acontece mucho, mucho, por no decir todo, todo lo más lindo de nuestro camino. Acá tenemos de vuelta las dos pirámides dentro de lo que es la Vesica Piscis. Lo que fui haciendo fue poner partes de la síntesis de lo que fui viendo, bueno, en ese proceso de cómo, porque la Vesica Piscis también esto puede ser visto como si fuera no solo un ojo, ¿sí? Sino como también como una semilla. Que nos permite desde ahí renacer, que nos permite florecer, que nos permite empezar a vibrar de forma armónica, ¿sí? Nos permite hacernos conscientes de ese entramado, cómo es entramar, cómo es desentramar, cómo es crear una red, ¿sí? Cómo empezar a iluminarla.
Tenemos que ser conscientes de esto, que estamos recibiendo cada vez más energía, ¿sí? Con esto de las llamaradas solares, estamos viendo un proceso de transformación, y hacer este proceso creativo depende de nosotros. La Vesi Capici, ¿sí? Es el espacio que da lugar a la fusión de los opuestos complementarios. ¿Ven? De a poquito fui jugando con imágenes, bueno, porque esto formaba parte de mi proceso de sanación, integración. Claro, ¿qué pasa? Porque, bueno, es así, pero ¿qué pasa si la giro? Bueno, y así fui jugando con un círculo, con otro, lo interrelacioné. Y me quedo con esto, que todos estamos destinados a florecer, ¿sí? A que esa semilla interior, brote desde nuestra zona más profunda. Quien se aprendió a recrear, ahora puede volver a jugar de manera consciente. Todos podemos jugar, independientemente de lo que hagamos, ¿sí? Trabajo en una cafetería, bueno, puedo jugar a servir un café con amor, qué sé yo, cada uno lo puede hacer desde su lugar. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es esto de habitar la nueva tierra? Cuando se habla de la nueva tierra, generalmente todos señalan un lugar físico a donde ir, asociado a la quinta dimensión, la ascensión y en muchos casos a las civilizaciones extraterrestres. Visto así, parecería ser que el cambio viene de afuera y solo es cuestión de esperar a que el contexto cambie. ¿No están así? Un enfoque centrado en que es afuera donde las cosas se solucionan nos aleja una vez más de la riqueza y la belleza asociada a nuestra transformación interna. La quinta dimensión es un estado de conciencia, de ahí que vibrar en la nueva tierra es personal e implica un despertar interno y un proceso consciente de elevar la propia frecuencia vibratoria. Se trata de un viaje de autodescubrimiento y conexión con lo divino dentro de cada uno de nosotros. La nueva tierra está en tu corazón. El proceso de ascensión es una transición consciente hacia un estado de amor, armonía y unidad. Ese nuevo estado vibracional trae por ende la co-creación de nuevos entornos que manifiesten realidades más equilibradas y luminosas. Pero eso es algo que cada uno de nosotros tiene que animarse a manifestar, pues de lo contrario seremos los nuevos contaminadores, llevando sufrimiento, dolor, lucha hacia esa nueva tierra. Con esto lo que quiero ejemplificar es que realmente somos co-creadores y que la tierra, como ven, en la medida que nos damos el permiso de aprender y desaprender para seguir aprendiendo, puede ser visto como un mágico planeta escuela. Por eso es necesario darle sentido, volver a sentir y todo este proceso como algo maravilloso. Si no somos capaces de crearle un nuevo sentido, en la medida que todo esto se potencie, nos vamos a convertir en resentidos. Pero bueno, eso también nos educa y nos enseña. Es hora de comenzar a reconectar con nuestra esencia sagrada a través del corazón multidimensional, permitiendo que nuestra conciencia se expanda plenamente. Porque juntos encendemos esa nueva trama. Simplemente tenemos que darnos cuenta de la maestría que nos habita. El proceso de abrirnos y confiar se vuelve clave. Y de a poquito, en la medida que nos abrimos, que nos compartimos y demás, lo que vamos haciendo es enriqueciendo el consciente colectivo. Entre todos nos vamos a ir dando cuenta, ¿sí?, de que nuestras piezas hacen la diferencia. Por eso es que entre todos tenemos la posibilidad de ayudar a co-crear una humanidad más consciente. Pero para que esto suceda, cada uno tiene que darse cuenta, ¿sí?, o volverse consciente de sí mismo. En la medida que nos vamos haciendo conscientes y podemos aprender a mirar y a contemplar, realmente todo nos empieza a resultar fascinante. Miren lo que es el detalle o la geometría, ¿sí?, que tiene una libélula. Realmente estamos dentro de un paraíso, pero no nos damos cuenta. ¿Sí? Miren lo que es lo micro, la paleta de colores, ¿sí?, las diferentes escalas, cómo, ¿sí?, hasta en los más mínimos detalles se puede ver la majestuosidad que implica esta escuela de vida. Lo micro, lo macro, lo submundo. Estos son todos los reinos. En la medida que lo vamos viendo así despacito, uno dice, che, wow, ¿por
qué queremos tirar bombas? ¿Por qué nos queremos destruir? Si el lugar en el que estamos ya es maravilloso. Porque miren por donde lo miren, esto es deslumbrante. Estas imágenes forman parte de esa forma de impresión de manera positiva. ¿Sí? Recuerdo estoy en una quinta, no en la quinta dimensión, en la quinta, ¿sí? En mi lugar de esparcimiento. Y a veces decía, bueno, pero ¿para qué estoy juntando todas estas cosas? Porque empecé a religar todo lo bueno. Parte de mi proceso tiene que ver con eso, con aprender a religar, con aprender a entretejer, con aprender a descubrirme. ¿Mm? Esto es lo que vimos en el video inicial. Que en un punto, en una esfera, en esa mota de polvo perdida en el universo, estamos todos nosotros, toda esta riqueza, esto del camino interior, esto de desentramarnos. Qué increíble todo eso. Si somos conscientes, lo virtual y lo real puede coexistir en armonía, es decir, todo, ¿sí? Puede ser empleado al servicio del bien común. Lo importante es desde dónde hacemos lo que hacemos. ¿Sí? A la nueva tierra la co-creamos entre todos. Hay algunos que van a querer, ¿sí?, estar más en contacto con la tecnología, otros más en contacto con la armonía, con la tierra. Y lo importante es poder conjugar, ¿sí?, poder religar, poder respetar. ¿Sí? Vamos hacia ese camino, van a ver que todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, las nuevas formas de abordar la arquitectura desde una perspectiva más íntegra y armónica, ¿sí?, de a poquito, en la medida que todos vayamos haciendo nuestro aporte común, vamos a ver este tipo de escenario donde después cada uno verá hasta dónde la tecnología, hasta dónde lo natural, hasta dónde lo virtual, hasta dónde lo real. No sé, eso de a poquito vamos a ir viendo eso, pero va a haber una convivencia, una comunidad, en la medida que todos hagamos nuestro aporte. De lo contrario, si todos creemos que el otro es culpable y demás, y vamos a seguir en este proceso de polarización extrema, con guerra, porque la energía que entra potencia, ¿sí? Recuerdo que sigo estando en la quinta. Entonces, en todo este proceso va mucho de lo nuestro acá, ¿sí? Desde dónde hacemos lo que hacemos es clave. Lo hacemos desde el corazón, lo hacemos de manera consciente. ¿De qué modo lo estamos haciendo? Estas imágenes las fui buscando para ir mostrando eso, que todo puede coexistir, que no hay una única manera de abordar la realidad. Hay gente que querrá estar en el campo, ¿sí?, querrá tener aldea, otros querrán estar en centros urbanos. Pero bueno, esto es, hace mucho hice un video y trabajé sobre esto. Había recibido como visión una unidad de conciencia macro, que la decodifiqué como si fuera un parque temático, dividido en distintos niveles. Esto era mucho de ciencia, tecnología, nuevos conocimientos, era todo para eso de darnos cuenta, y esto de darnos cuenta de ir hacia adentro a través de distintas terapias y después contemplar. Bueno, para muchos de los que me van preguntando cuando ven ese video esto no lo pude construir, es decir, simplemente lo que hice fue mostré, y también usé este método de buscar imágenes, entrelazar y hacer. Fui más allá de mis límites, en el sentido que no tenía idea cómo era una unidad de conciencia macro, sabía que no tenía el capital para hacerlo, ni siquiera sabía cómo hacerlo, pero bueno, me fui guiando por el corazón, por la intuición, y pude mostrar cómo sería una unidad de conciencia macro. Se ve que todavía me faltaba eso, el despertar de la conciencia en lo micro, y bueno, no sé si voy camino hacia esto, pero bueno, al menos también me di el permiso de mostrarlo, aunque en su momento me pareció bastante loco. Ya de a poquito voy a ir cerrando, por eso vuelvo a la imagen en donde todo esto se interrelaciona, que es más o menos como lo que vimos al principio. Pero la nueva tierra habita en el corazón de todos. Por eso es que entre todos tenemos que empezar a ayudar a este proceso de transformación. Me voy despidiendo con imágenes que fui creando para ilustrar mensajes, ¿sí? Son los mensajes que fui compartiendo en las redes durante muchos años. En realidad el mensaje siempre estuvo dentro de las imágenes, en los delfines. Siempre primero
intentaba conectar con un sentir desde lo que me representaba la imagen, ¿sí? Y después desde ahí escribía sintiendo mi corazón. Así fue como escribí, pero sin saber escribir. Porque yo no sé ni de reglas ortográficas, no sé nada, pero podía sentir a través de las palabras. Entonces decía, bueno, hoy siento que tengo ganas de escribir, pero primero me sentaba a crear imágenes. Y después conectaba con lo que esa imagen me estaba diciendo o me estaba haciendo sentir. Así fue como me di también el permiso de jugar con imágenes, jugar con palabras, sin saber cómo hacerlo. Simplemente dándome el permiso de expresar mi esencia más genuina. Por eso la invitación es que todos, en la medida que podamos, ayudemos a construir esta nueva tierra, ¿sí? Pero primero trabajemos la tierra que tenemos dentro nuestro, ¿sí? Ese abono, ¿sí? Ese plus, ese track. Y cierro con esto, porque en la espiral ascendente y colorida de la vida no existen puntos de partida, pues todo es un flujo infinito, consciente y creativo en permanente evolución. Bueno, agradezco a los que llegaron hasta acá, ¿sí? Ojalá les haya servido desde algo. A mí por lo menos me sirvió para poder reinterpretarme, y eso ya es un montón. Bueno, muchísimas gracias.